tenemos color, origin, podríamos nosotros decir del origen, del que es. Por ejemplo, if it is from German, Spanish, Mexican, Italian, whatever you want to put here about the origin. Material. So we have here about if it is glass, wood, plastic, okay, whatever you want to say here. Type, we can say electronic, digital, manual, you can say qué tipo de objeto es, si es electrónico, digital, manual, analógico, lo que tú quieras poner en cuestión de tipo de objeto que tú estás utilizando. So we have here, at the end, we are going to put here the nouns. Y ya al final pondríamos, obviamente, de lo que hablamos, es decir, de lo que nosotros estamos usando, que sería un sustantivo, a noun. So we have here an example, a large square plastic table. So we have here the first one, it says the size, okay, the shape, the material, so we have here material, and at the end we have here tables about we are talking about. And we have here a beautiful old white bowl, a beautiful European old. We have here the age in white, we have here the color, and at the end we have here the noun bold. Entonces, aquí ya describimos en el orden que nos pide precisamente el orden de que pondríamos nosotros los adjetivos. Vamos a ver, tenemos adverbs. We already know that adverbs of frequency tell us how often somebody does something. Bueno, con respecto a los adverbios, es verdad, hay diferentes tipos de adverbios. Están los de tiempo, los de modo, los de espacio, los de... Tenemos diferentes tipos de adverbios que señalan tanto los adverbios de frecuencia, que tan frecuente hacemos las cosas, ¿ok? Podríamos nosotros decir de modo, de tiempo, de frecuencia, ¿ok? En el cual nosotros estaríamos diferenciando cuál sería de modo, cuál sería de tiempo, cuál sería de frecuencia. El de modo estaríamos nosotros diciendo que sería aquel que te indica de qué manera tú haces las cosas. Es decir, aquel que modifica tu verbo, tu acción. Si tú estás cortando madera, ok, ¿cómo la cortas? Lentamente, ligeramente, fuertemente, constantemente. ¿Cómo es que tú haces tus acciones en cuestión del verbo? Este adverbio siempre va a describir la acción, es decir, a describir el verbo, ¿ok? Entonces, los adverbios de modo son los que describen cómo haces las cosas, ¿ok? Los adverbios de tiempo son aquellos que te indican en qué momento los haces. Por ejemplo, en la mañana, en la tarde, en la noche, en el día, ¿ok? Esos también podrían ser ocupados como expresiones de tiempo. Los adverbios de frecuencia son aquellos que te indican, como su nombre lo dice, qué tan frecuente haces tú las cosas. Always, sometimes, never, usually, often, ¿ok? So we have here frequency adverbs, ¿ok? Y los adverbios de tiempo, podríamos nosotros decir, que son aquellos que nos indican el momento en que nosotros realizamos acciones o realizamos las cosas. ¿Okay? Vamos a ver, aquí nosotros tenemos adverbios en cuestión de frecuencia. Si te das cuenta dice always y tenemos never, que son adverbios de frecuencia, nos indican qué tan frecuente hacemos algunas determinadas cosas. Tenemos aquí I always dream about an adventure when I'm sleeping. Aquí está refiriéndose a lo que sueña, siempre. Yo siempre sueño una aventura cuando estoy durmiendo. Entonces, obviamente, aquí estaríamos nosotros poniendo el lugar correcto de un adverbio de frecuencia. ¿Cuál consideran ustedes que es? ¿Después de quién va el adverbio? I always, he never. ¿Después de quién va el adverbio? Chicos.
Ahí pueden ustedes ver quién va primero, quién va después. Estamos hablando de Stephanie, Juan. Dice, I always dream, he never takes. ¿Después de quién va o antes de quién va? Del sujeto. Después del sujeto. Del sujeto, después del sujeto. Estamos hablando siempre que va a ir, siempre de los siempre después del sujeto. ¿Sale? Nunca puede ir después del verbo, después del sustantivo, después de un adjetivo, no. Siempre va a ir después del sujeto. I always dream, he never takes, ¿ok? Siempre y cuando nosotros sepamos el orden, es que vamos a estar utilizando nuestros adverbios de frecuencia. Vamos a continuar. Los adverbios de modo. Tenemos, there are also adverbs of manner. Estos adverbios de modo nos dice, tell us, how somebody does something. ¿Cómo hace algo alguien algo? Por ejemplo, tenemos aquí, Helen skied quickly down the mountain. Aquí estamos hablando que ella obviamente está esquiando cuesta abajo la montaña. Pero ¿de qué manera lo hace? Quickly, rápidamente, ¿ok? Entonces ella desciende rápidamente cuesta abajo la montaña. Estaríamos nosotros mencionando quickly, que es el que está en negrita, que significa rápidamente, ¿ok? Nosotros estaríamos tomando en cuenta que los adverbios de modo, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría termina con ly, cosa que en español estaríamos terminando como mente. Por ejemplo, comúnmente, velozmente, inteligentemente, fácilmente, ¿ok? Todos estos ejemplos que di en español son parecidos como si en inglés terminaran en ly, como quickly, bravely, ¿ok? Ahí estaríamos nosotros utilizando adverbios de modo y son aquellos que terminan en mente. Pero tengan cuidado porque no todos terminan en ly y no todos terminan con una terminación como mente, ¿ok? Son adverbios de modo que van a ir cambiando o van a ir apareciendo tal vez como un adjetivo, como un adverbio, que también se puede utilizar como adjetivo y se tiene que escribir simplemente igual. O sea, no todos van a terminar en ly, ¿ok? Podría yo decirte, todos terminan en ly, pero no, porque no es así. Hay unos que son irregulares, por así decirlo, en el cual no cambian o bien cambian y no se ponen con ly. Esos los vamos a ir conociendo conforme vayamos avanzando con respecto a los adverbios de modo. Entonces, decíamos que los adverbios de modo son aquellos que describen cómo hacemos las cosas, ¿ok? Solamente estarían describiendo cómo realizamos las cosas. ¿Cómo corres? Rápidamente. ¿Cómo caminas? Lentamente. ¿Cómo platicas? Detalladamente. Entonces, aquí podríamos nosotros mencionar que el adverbio de modo modifica o te dice de qué modo, de qué manera estas personas hacen ciertas cosas. ¿Ok? Vamos a ver. Tenemos aquí, we often form adverbs on matters by adding ly, que era lo que decía. Se forman agregando ly to the end of an adjective. So we have here, Laura sailed bravely around the world. Some adverbs of manner do not follow this rule. Era lo que yo les decía, que algunos adverbios de modo no siguen esa regla, que nada más le agregas el y y ya está. Ese es el adverbio. No. Algunas veces no va a cambiar, va a quedar tal cual como si fuera un adjetivo. Estamos diciendo, Katie was very fast. Perdón, Katie runs very fast. Estamos describiendo precisamente cómo corre Katie. Pues rápido, ¿ok? Aquí estaríamos diciendo nada más fast y no fastly, ¿ok? Lo ideal sería que este fast siempre esté así, como tal. No le vamos a agregar nada de ly,
ni nada por el estilo que se parezca, ¿ok? Seguimos. A verbs or manner usually go after the verb in a sentence, but if the sentence has an object, the adverb goes after that. For example, here, and not immediately after the verb. So we have here, the boys spoke quickly about their plans. Los chicos hablaron quietamente o despacio acerca de sus planes, ¿ok? Cuidadosamente o sigilosamente, podríamos nosotros decir. Este quickly, que nosotros estamos, quietly, perdón, que nosotros estamos viendo aquí, estaríamos nosotros tomando en cuenta que si nosotros tenemos aquí, los chicos hablaron, estaremos poniéndolo a un lado o después del verbo, pero no siempre es así. Vamos a ver el otro ejemplo. She sails a boat badly. Si se dan cuenta, aquí nosotros tenemos un adjetivo, un sustantivo, el cual estamos viendo que es un bote. Por ejemplo, ella navega un bote badly, ¿ok? De tal manera que lo hace mal. Entonces, ella lo está haciendo de un modo, de tal modo que esté mal. Aquí nosotros estamos refiriéndonos que también puede ir después de un sustantivo, que sería boat, bote. Entonces, si nosotros decimos, she sails a boat badly, también puede ir al final, ¿ok? No solamente puede ir a un lado del verbo, sino también puede ir después de un adjetivo, después de un sustantivo, ¿ok? El sustantivo sería el bote. Bueno, entonces aquí ya nosotros tenemos la idea de qué es lo que nosotros vamos a hacer más adelante. Vamos a tomar en cuenta estas dos oraciones. Dice, read the sentence, type the sentence, which contain adjectives. Are the adjectives at the correct order? Circle the adverb in the other sentence. So we have here letter A and B. It was an amazing old wooden sailing boat. She climbed the mountain carefully. So we have here A and B. Tenemos dos opciones, la A y la B. Dice, lee la oración y type es cuando pones palomita, en una palomita. And type the sentence which contains adjectives. Vamos a ver, ¿cuál es el que contiene adjetivo? De las dos oraciones, ¿cuál es el que contiene adjetivo? Adjetivo es el que describe precisamente al sustantivo. Diríamos, it was an amazing old wooden sailing boat. O she climbed the mountains carefully. ¿Cuáles son las que contienen adjetivos? Letter A. Letter A, very good. And circle the adverbs in the other sentence. Vamos a rodear los adverbios en las otras oraciones. Vamos a ver. ¿Cuáles serían los adverbios? Dijimos que hay diferentes tipos de adverbios. En este caso sería el adverbio de modo. ¿Cuál pondrías como adverbio en la siguiente oración? Adverbio, ¿cómo haces las cosas? Sería carefully. Ese es el adverbio de modo. ¿Cómo hace las cosas? Cuidadosamente. Aquí estamos diciendo que ella escala la montaña cuidadosamente. Entonces el adverbio de modo podríamos decir que es el cuidadosamente. ¿Cómo lo escala? Cuidadosamente. Si nosotros tuviéramos otros adverbios, no solamente el de cuidadosamente, sino podríamos decir también de una manera que sea peligroso, ¿ok? In a dangerous way, ¿ok? We have here dangerous, pero no podríamos poner dangerously, ¿ok? Estaríamos poniendo nada más dangerous, al igual que fast, nada más estaríamos poniendo fast como un adverbio también, pero que también significa como adjetivo. Bueno, con la práctica vamos a ir checando algunas actividades. So we have here number 3, read a list of adjectives. Which kind of adjectives are they? Write opinion
Cuando es opinión, es decir, que nosotros tenemos la opinión, nuestra opinión, como a un adjetivo que podríamos decir que para mí es bonito, para otro no es bonito, para otro es normal, común, ¿ok? Estaríamos poniendo la O y la P, o P, en opinion. Size, en tamaño, estaríamos poniendo la S. En edad, es decir, qué tan antiguo es ese objeto, estaríamos poniendo la A. De la forma estaríamos poniendo la SH, del color la C, en el origen la O, material the M, or type the T. So we have here paper, and you're going to put here what kind of adjectives it is. I mean, if it is opinion, if it is age, the material. So we are going to put here about adjectives that we know now. Paper, beautiful, old, red, English, round, dangerous, American, big, digital, young, small, square, black, plastic, electric. So we have here the opinion. ¿Qué tipo de adjetivo es? Si es de opinión, si es de tamaño, de forma, de talla, de color, aquí pondríamos nosotros los iniciales. Voy a empezar a describirlo y a ustedes me dicen si es de opinión, de talla, etc. Empezamos. Tenemos paper, Material. material, okay. Number 2, beautiful, Opinion. opinion, very good. Number 3, old, Age. age, very good. Red, Color. color, color, English, Origin. origin, very good. Round, Forma. round, ¿cómo se dice forma? Sería Shape, very good. Dangerous, opinion, opinion. Lo que para ti es peligroso puede que para otro no lo sea. American, origin. origin, very good. Big, Tamaño. size, digital, digital. No está bien. Ok, en digital, ¿qué íbamos a poner? Que sería type, el tipo, ok. Young, age, small, Time. Small es pequeño. size, square, Forma. shape, very good, forma, black, Color. plastic, Type. Tipo. material, tipo. material, electric, type, very, ok, type. Estaríamos diciendo el tipo, ¿sale? Cuando nosotros nos refiramos al tipo es porque estamos hablando de qué tipo de material, de qué tipo de objeto estamos hablando, ya que existe el eléctrico, el manual, el mecánico, digital, analógico, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros podamos decir qué tipo de objeto es, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. Aquí tenemos la siguiente actividad, number 4. Read the list of adverbs. Which kind of adverbs are they? For example, here, write manner, la M, si estamos hablando de un adverbio de modo. El adverbio de modo es el que describe cómo hacemos las cosas, cómo corremos, cómo platicamos, cómo decimos las cosas. Todo lo relacionado a las acciones que hacemos. En cambio, el adverbio de frecuencia es el que nos indica, como su nombre lo dice, qué tan frecuencia, how many or how often do we have the thing. So we have here about, I'm going to read and you are going to tell me if it is M or if it is frequency, right? Carefully. Manner or frequency? Manager. Frequency. Manner. Manner. Never
Frequency. Frequency. Quickly, Manager. usually, Frequency. bravely, Manager. manner, often, Frequency. sometimes, Frequency. happily, Manager. manner, always, Frequency. Manager. and the last one, fast, Manager. manner. A ver, vamos a leer, manner. Manner. Ujú. Ese sería el de modo, okay? So we have here about, continue with the number 5. Here we have read a pair of sentences. Type, ya les decía que type es cuando ponemos una palomita, type, cuando ponemos una palomita, no sé cómo se dice en español, type. Tenemos aquí the correct sentences in each pair and underline the adjective or circle the adverb that they contain. So we have here now letter A. Number 1, people often work to break records hard, or people often work hard to break records. Aquí ustedes tienen que decirme cuáles serían los correctos, si el inciso A o B, dependiendo de lo que ustedes consideren de acuerdo a la explicación que nosotros ya vimos anteriormente. Ustedes me estarían diciendo si sería la primera o la segunda la correcta. ¿Ok? En este caso, ¿cuál consideran ustedes que sería la correcta con respecto al inciso A, B del ejercicio 1? People often work, hasta ahí vamos bien. People often work to break records hard, or people often work hard to break records. Sí, people often work hard to break records. Very good. ¿Por qué no podría ser la primera? Porque obviamente estamos hablando que la gente a menudo trabaja, ¿cómo trabaja? Arduo. Entonces diríamos, la gente a menudo trabaja arduo para romper récords. No podemos decir que la gente a menudo trabaja para romper récords arduo. ¿Ok? Muy bien. Number 2. So we have here letter A. The children screamed loudly at the adventure park. Or the children loudly screaming at the adventure park. Letter B or letter A? A. The children screaming loudly at the adventure park. The children loudly scream. No, sería la A. Seguimos. My mom bought me this fantastic old wood blanket. My mom bought me this old fantastic wood blanket. Wood es de lana, ¿ok? B. Fantastic. My mom bought me this. No puede ser la B porque primero debemos dar nuestra opinión. Entonces, es la A, porque dice, me compró esta fantástica. A ella le pareció fantástica, puede que para otros lo vea normal. Y diga, ah, sí, gracias, y ya. Para ella le pareció fantástica las sábanas que le regaló, en este caso, su mamá. My mom le compró, perdón. My mom bought me this fantastic old wood blanket. ¿Ok? Aquí estamos ya terminando, que sería la A, el inciso correcto, porque empieza con una opinión, que sería fantástico. ¿Ok? En cambio, el otro empieza con viejo, ¿ok? Old. Entonces, no podría ser porque primero va la opinión. ¿Estamos? Bien. La que sigue dice, Jason always is first in the swimming race. Jason is always first in the swimming race. What do you think? B. B.
¿Después de quién va el adverbio de frecuencia? ¿Antes de quién? Después del sujeto, ¿no? Va después del sujeto. Por lo tanto, no podría ser el inciso B porque el inciso B está tomando en cuenta un verbo, que es el verbo to be, el verbo ser o estar, que es el caso del is. Entonces sería la A, porque nosotros ponemos siempre el adverbio de frecuencia después del sujeto. ¿Y quiénes son los sujetos? Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, o Jason, el nombre de cualquier persona. Entonces diríamos Jason always y no Jason is always. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Seguimos. Look at this ancient round Greek plate. Or look at this round ancient Greek plate. What do you think is the correct one? B. Round. Okay. A. Ancient round Greek plate. Ok, entonces dijimos que primero va la opinión. En este caso no hay ninguna opinión, pero está la forma y en el otro está la edad. Entonces diríamos primero la edad. La forma comúnmente siempre va al final casi. Entonces aquí nosotros tenemos la edad y después viene la forma. ¿Ok? Entonces podríamos nosotros decir que en primer lugar quedaría la edad. Estaríamos poniendo ancient round Greek plate. Letter A. Number 6. Jake drove the racing car fast. Jake drove fast the racing car. What do you think? The B. Jackson drove fast the racing car. Jason drove fast the racing car. O Jake drove the racing car fast. ¿Cuál pondrías tú? Acuérdense que aquí nosotros pondríamos el adjetivo o el sustantivo, perdón, que sería Jake drove the racing car fast. ¿Qué condujo? O bien, estaríamos diciendo Jake drove fast the racing car. ¿Cuál pondrían ustedes? A. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, nos dieron un ejemplo por aquí sobre esto, que podría ir el adverbio de frecuencia al final, siempre y cuando nosotros dijéramos un sustantivo, ¿ok? Que sustantivo es todo lo que vemos con los ojos, ¿ok? Entonces diríamos que pondríamos un sustantivo siempre y cuando nosotros estemos hablando con sustantivos después de nuestro verbo. Por ejemplo, ella navega un bote, aquí estaríamos diciendo Jake maneja la carrera de carro y ya diríamos al final fast, ¿ok? Estaríamos hablando de, en este caso, badly. She sails a boat badly, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene que ir junto lo que ella navega un bote. Entonces aquí estaríamos diciendo Jake conduce la carrera de carro y ya diríamos de qué modo lo conduce, ¿ok? Porque no podríamos decir Jake conduce rápido la carrera de carros, a menos que estemos hablando de tal manera que estemos diciendo el adjetivo, el verbo del modo nada más. Por ejemplo, cuando decimos my mom, no, ¿cuál es el otro? Otro que nosotros tengamos un adverbio del modo. People often know the children scream, the children scream loudly at the adventure park. Aquí sí estaríamos diciendo the children scream loudly, ¿ok? ¿Por qué? Porque obviamente nada más están gritando. ¿Cómo gritan? Ya decimos cómo gritan. En cambio aquí están usando un objeto, el cual sería conducir la carrera de carro. ¿Okay? Estaríamos poniendo Jake drove the racing car fast. Al último pondríamos fast, ¿ok? Bueno, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner el vocabulario y vamos a completar la tabla correspondiente a un sustantivo. ¿Qué decimos que es un sustantivo? ¿Alguien me quiere decir? Un sustantivo es todo lo que podemos
ver con nuestros ojos, ¿ok? Todo lo que nosotros podemos ver. Por ejemplo, sustantivos. Si tú cierras los ojos, pues no ves nada, ¿verdad? Pero cuando los abres, empiezas a ver objetos, cosas, personas. Todo lo que tú veas con tus ojos son sustantivos. Lo que está a tu alrededor, todo, ¿ok? Esos son sustantivos. Los adjetivos, ¿qué son los adjetivos? Todo se puede tocar. Ajá. Los que describen qué. Los adjetivos siempre van a describir a quién. Persona. O cosas, así es. Entonces, los adjetivos son los que nosotros estamos viendo. La forma en cómo es el adjetivo puede ser un tamaño, una forma, un color, un tipo, un material, una opinión. Esos son los adjetivos. ¿Y qué están describiendo? Están describiendo algún lugar, alguna cosa, algún objeto, alguna casa, alguna persona, ¿ok? Son todo lo que pueda ser descrito de manera que te indique de qué tamaño es, ese es un adjetivo. De qué color es otro adjetivo. ¿Qué forma tiene? También es un adjetivo. ¿Por qué? Porque están describiendo precisamente los objetos o las personas. También puedes describir precisamente lugares, ¿ok? Entonces, los adjetivos son los que describen cosas u objetos. Muy bien. ¿Y los adverbios? ¿Qué describen los adverbios? La frecuencia. La frecuencia, Las acciones. el modo, el tiempo, ¿ok? Estos son los que describen los adverbios. Siempre van a describir el modo, la frecuencia y el tiempo, ¿ok? El tiempo, ahí estaríamos nosotros diciendo en qué momento sucedió. El modo, cómo sucedió. Y la frecuencia, qué tanto sucede, ¿ok? Qué tan a menudo sucede, ¿no? Pues sucede diario, a veces, siempre, nunca, ¿ok? Ahí ya nos está indicando el adverbio qué tan frecuente nosotros realizamos las cosas, ¿ok? Esos son los adverbios. Bien, excelente. Vamos a ver, aquí nosotros tenemos los sustantivos, que todo lo que vemos, por cierto. Tenemos aquí adventure, care, danger, full, health, success. Ahora, los que tienen numerito son los que nosotros vamos a modificar, es decir, vamos a ponerlo como sustantivo, ya que en la siguiente columna lo encontramos como adjetivo. El adjetivo del sustantivo, vamos a ver en la primera, tenemos adventure, ese es aventura, eso es un sustantivo. Adjetivo, ¿cómo dirías o cómo describirías utilizando la palabra aventura una cosa? Por ejemplo, una persona Aventurera. aventurera o aventurero. Entonces pondríamos adventurous, ¿ok? Vamos a poner adventurous, ¿ok? Seguimos. El adverbio sería, bueno, miren, se parece mucho al adverbio con el que vamos a poner, pero quítenle la L griega para que lo puedan poner ustedes en adjetivo. En adjetivo quedaría entonces adventurous, así como está aquí. Y en adverbio, si decíamos aventurera, en adverbio estamos hablando que sería adventurously. ¿De qué manera navegó? Aventuradamente. ¿Okay? Entonces, aquí nosotros lo único que podríamos poner como adverbio, que se parece mucho al adjetivo, pero si le agregamos LY, ya sería un adverbio. ¿Okay? ¿De qué manera navegó? Aventuradamente. Adventurously. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Seguimos. Number 2. El sustantivo no lo tenemos. Vamos a ver cómo lo tenemos en adjetivo para poder ponerlo en sustantivo. Tenemos brave, que significa valiente. Tenemos aquí brave. ¿Cómo lo pondríamos aquí como sustantivo? Quedaría exactamente igual.
¿ok? Vamos a poner aquí brave también, que significa valiente. Brave. Vamos a poner el adverbio bravely, ya lo tenemos, si te das cuenta se parece mucho en adjetivo como en adverbio. Y obviamente pasa igual en sustantivo. Cared. Cared. Aquí nosotros podemos poner, nos vamos a fijar cómo está escrito el adverbio para poder ponerlo en sustantivo, pero nada más le quitaríamos la L y la Y. ¿Para qué? Para que no sea adverbio, sino bien sustantivo. ¿Cómo quedaría en el adjetivo? Careless, careless, que sería descuidado, y careful, que sería cuidadoso. Esos son los adjetivos que podríamos nosotros mencionar a una persona. Descuidado y el otro, cuidadoso, todo lo contrario. Entonces diríamos en adjetivo, careless y careful. Y en adverbio, pues obviamente sería carelessly and carefully. ¿Estamos? ¿Vamos bien todos? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Si hay alguien que se está quedando, me dice para que podamos decirle qué iría ahí. La que sigue, danger, peligro. Aquí nosotros tenemos el sustantivo peligro, ¿ok? ¿Cómo sería peligroso? Dangerous. Dangerous. Dangerous, very good. Estaríamos diciendo dangerous. Y en adverbio se parece bastante, lo único que le agregamos sería la LY, pero ya está escrito, entonces ya no le agregamos nada. Pero para que ustedes tengan la idea, si ustedes quieren poner algún día como adverbio, de qué manera cruzó el océano, peligrosamente. ¿Ok? Entonces diríamos dangerously. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar. Tenemos aquí fool. Fool significa tonto. En algunas ocasiones lo vamos a encontrar como una manera absurda, una manera tonta de hacer las cosas. En este caso es tonto. Así nada más. No está describiendo a nadie. Solamente dice tonto. ¿Ok? Ese es un sustantivo. En adjetivo, para decir algo tonto, por ejemplo, que nosotros estemos describiendo una persona o un objeto, diríamos foolish, ¿ok? Pero este foolish significa tonto, pero en el sentido de decir, por ejemplo, una tonta decisión. ¿Cómo es la decisión? Tonta, ¿vale? Se está describiendo la decisión que tomó. Entonces diríamos foolish. Y en adverbio, ¿cómo lo pondrías? Acuérdate, ¿qué pondríamos en adverbio? Foolishly, ese L-Y al final. Foolishly, muy bien. Foolishly, estaríamos poniendo foolishly. Very good. ¿De qué manera lo tomó? De manera tonta. Entonces diríamos, aquí sustantivo, ayuda. Help, ayuda. ¿Cómo pondríamos a alguien que es, pues, dadivoso, es decir, te ayuda? Diríamos helpless o helpful. Ahí estaríamos nosotros poniendo helpless y helpful. Cuando nosotros veamos el less, no sé si ya se dieron cuenta que hay muchos que ponemos con less, si ya se dieron cuenta, este less, cuando tú le pones less, significa que carece de algo, es decir, carece de ayuda. Como cuando decimos homeless. Ah, este es un homeless. ¿Qué es un homeless? ¿Alguien sabe? Homeless. No sé si han visto esas personas que no tienen hogar y que andan vagabundos en las calles, ¿ok? Homeless es una persona vagabunda porque no tiene dónde quedarse, dónde vive fijamente. Entonces, homeless, por eso se le dice homeless, porque carece de ¿qué? De home, de hogar, ¿ok? Entonces, aquí cuando nosotros veamos que alguien carece de algo, le vamos a poner como sustantivo lo que carece y luego le ponemos less. Ya con eso estaríamos diciendo lo que le hace falta. En este caso es helpless, es que no, tiene, que no ayuda, ¿ok? Que no aporta, helpless. Y helpful, full, siempre va a ser lo que llene, es decir, a manos llenas.
estaremos diciendo, ¿cómo diríamos a alguien que ayuda? ¿Cómo le decimos? ¿Ayudoso Dadivoso. o útil? Dadivoso. Útil. No, de que alguien ayuda. Sería útil. Ujú. Entonces diríamos inútil y útil. Helpless and helpful. ¿Ok? Ahora, ¿cómo quedaría en adverbio? Helpfully. Ujú. Y se le agrega y las dos. L-Y las dos. Sería helplessly and helpfully. Very good. Seguimos. ¿Hasta aquí vamos bien? Continuamos con strong. ¿Qué significa strong? Fuerte. Fuerte, muy bien. Entonces aquí estamos hablando fuerte, que lo pondríamos igual como sustantivo, strong. ¿Por qué lo ponemos igual? Porque también puedes decir fuerte, pero no estás describiendo nada, simplemente dices fuerte y ya, ¿ok? Entonces decimos strong como adjetivo, ahí sí estaríamos diciendo fuerte, strong. ¿Cómo diríamos fuertemente? Strongly. Strongly. ¿Ya se dieron cuenta? Le ponemos la L y la Y para poder describir un adverbio. Vamos a continuar con la última. Success, éxito. ¿Cómo dirías una persona exitosa? Successful. ¿Ok? Que a manos llenas tiene éxito, successful. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo dirías entonces exitosamente? Successfully. Successfully. ¿Ya se dieron cuenta? Por eso es importante conocer cuáles son los adjetivos, cuáles son los adverbios, cuáles son los sujetos. La mayoría de las veces en los exámenes, como el TOEFL, la mayoría es para el TOEFL. Aquellos que vayan a presentar TOEFL, viene demasiado esto, lo que es el uso de la gramática. ¿Por qué? ¿Por qué el uso de la gramática? Porque aquí estarías tú diciendo o demostrando en ese examen que sabes diferenciar entre un adjetivo, un adverbio y un sustantivo. ¿Sale? Y muchas veces lo ponen en lectura y lo único que tienen que hacer es rellenar los espacios dependiendo de qué habla. Si habla de una persona, bueno, un adjetivo. ¿Por qué? Porque describe a la persona. Si habla de un verbo, de cómo lo hacen las cosas, un adverbio. ¿Por qué? Porque está diciendo de qué modo hacen las cosas, de qué modo está modificando al verbo. ¿Ok? Entonces, ¿sí queda claro entre un adverbio, un adjetivo y un sustantivo? Sí. Ok. De todas maneras, vamos a seguir, vamos a continuar. Ahora sí, vamos a ocuparlo dentro de estas oraciones. Vamos a ver. Tenemos todavía 10 minutitos. Vamos a hacerlo. Dice, complete the sentence with some of the words from one. Number one, the explorer was alone and lost. El explorador estaba ¿qué? Alone. Estaba solo con los periódicos. Estaba solo and lost. Y Se lost perdió. y perdido. Aquí estamos usando dos adjetivos. Estaba solo y perdido. ¿Quién? El explorador. Entonces decimos, the explorer was alone and lost. He didn't know what to do. Él no supo qué hacer. He felt, ¿cómo se sintió? ¿Qué adjetivo pondrías tú? Se sintió sin ayuda. ¿Cómo dirías eso? Helpless. Helpless. ¿Ok? Vamos a seguir. Number two. Sharks. ¿Qué son sharks? Viven en el agua, como el baby shark. No sé si tienen sobrinos, hijos, nietos. Tiburones. Ajá. Sharks are. Los tiburones son. ¿Y qué ponemos aquí? Vamos a ver. Dice, and they can kill you. Y ellos pueden matarte if you swim near them. Si nada cerca de ellos. Entonces, si pueden matarte, significa que es ¿qué? Dangerous. Dangerous. Very good. Entonces ahí vamos a poner el adjetivo de danger, dangerous. Very good. Seguimos. Number three. She. Luego dice, run. Bueno, aquí ya está mencionando que corre, ok. Dice,
run inside the house and save the young child from the fire. She Strong. Aquí nosotros estaríamos poniendo un adverbio, porque dice, corrió dentro de la casa y salvó a la joven niña del fuego. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo corrió? Rápidamente. Pero como no Vamos está, a ver. no está rápido, pues Ustedes fuertemente, ¿no? Strong. Bravely, very good, valientemente. Ella valientemente corrió. ¿Por qué valientemente? Porque no cualquiera se lanza a salvar a un niño de del fuego, ¿ok? Podemos decir valientemente porque ella corrió a salvar a alguien. Entonces es la manera en que ella corrió, ¿ok? Ella valientemente, y ya diríamos cómo corrió. ¿Por qué valientemente? Porque obviamente no todos hacen eso. ¿Podemos correr rápido? Sí, pero la intención aquí es demostrar de qué modo corrió valientemente. ¿Por qué valientemente? Porque la acción que hizo. ¿Qué hizo? Salvó a una niña del fuego. ¿Okay? Muy bien. Seguimos. Number 4, their climbing trip was because they reached the top of the mountain. Ok, el viaje a escalar, su viaje de escalar fue porque ellos alcanzaron la cima de la montaña. Entonces, si la alcanzaron, tuvieron que Éxito. tuvieron éxito, pero acá estamos hablando de que sí es referente a éxito, pero ¿cómo lo pondríamos? ¿Como sustantivo, como adverbio o como adjetivo? Adverbo. Ajá. Their climbing trip was, ¿cómo fue su viaje? Aquí está describiendo el viaje, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el viaje? Está describiendo el viaje, entonces si está describiendo algo que vamos a usar. Cuando nosotros usamos esto que tenemos que poner, es porque estamos describiendo cosas o personas. En este caso, el viaje. ¿Qué ponemos? ¿Sustantivo, adjetivo o adverbio? Un adjetivo. ¿Por qué? Porque estamos describiendo cómo fue el viaje. Por eso dice, el viaje al escalar fue successful because they reached the top of the mountain. ¿Y por qué successful? ¿Por qué exitoso? Porque alcanzaron la cima de la montaña. ¿Ok? Number 5, please drive when you go home tonight because it's snowing. Carefully, very good. ¿Cómo va a manejar? Con cuidado. Dice, por favor, conduce cuidadosamente cuando vayas a casa esta noche porque está snowing. ¿Está? Nevando. Nevando, very good. Seguimos. Number 6, you need a lot of, necesitas mucho qué? To lift a car, para levantar un carro. Fuerza. Mucha fuerza, muy bien. A lot of strong. Seguimos, number 7. This is the first time Alex has been camping and he's looking forward to Adventure. an adventure. Very good.